Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. En la historia que vamos a contar hoy, vamos a viajar al sur, a un continente de cordilleras inmensas y llanuras infinitas, donde un solo hombre decidió cargar sobre sus hombros el destino de medio mundo. Entraremos en el dominio de la nieve eterna, el viento helado y el silencio de las montañas. Es la tierra del libertador, del santo de la espada, de aquel que cruzó los límites de lo humanamente posible no para conquistar, sino para soltar las cadenas. Es el paisaje de la estrategia perfecta y la renuncia absoluta. Un lugar donde el honor valía más que la vida y donde el héroe, al final del camino, eligió el olvido antes que derramar la sangre de sus hermanos. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y de qué otros próceres te gustaría que contemos su historia. Ahora sí. Empecemos. Bienvenido a la historia del general José de San Martín. La historia comienza lejos del mármol y del bronce. Comienza en el calor húmedo y sofocante de la selva. Corre el año 1778. En un rincón perdido del virreinato del Río de la Plata, en una misión jesuítica llamada Yapeyú, el aire pesa y huele a tierra roja mojada. Allí, bajo el sol implacable que quema la piel y curte el carácter, nace el quinto hijo de una familia española. No hay presagios de grandeza, ni estrellas fugaces, ni señales en el cielo. Solo el llanto de un niño, José Francisco, que llega al mundo en la frontera del imperio, rodeado de guaraníes, selva y olvido. Esos primeros años son un misterio borroso, apenas pinceladas de una infancia que huele a mate cocido y madera quemada. El niño crece escuchando dos lenguas, el español de sus padres y el guaraní de su entorno, aprendiendo desde la cuna que el mundo es un lugar vasto y dividido. Pero el destino, esa fuerza invisible que teje los hilos de los hombres, no lo quería en la selva. Lo quería en la guerra. Antes de cumplir los 6 años, la familia cruza el océano Atlántico hacia España. Imaginen ese viaje interminable. Meses de madera crujiendo, de horizonte azul y monótono, de tormentas que sacuden el barco como si fuera una cáscara de nuez. El niño de la selva llega a la metrópolis, a un mundo de piedras antiguas, cortesanos y soldados. España lo recibe y lo moldea. A los 11 años, una edad en la que hoy los niños juegan, José Francisco ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. El uniforme le queda grande, pero su mirada ya tiene esa seriedad que lo acompañará hasta la tumba. Es el inicio de una carrera vertiginosa. No se forma en los salones de baile, sino en el barro de las trincheras y el humo de la pólvora. Su juventud se consume en los campos de batalla de África, en Orán, luchando contra los moros, aprendiendo el valor del silencio, la disciplina del hambre y el sonido metálico que hacen los sables al chocar. Pero la verdadera prueba de fuego, la que forjaría el acero de su alma, llegaría con la invasión de Napoleón Bonaparte a España. El mundo estaba cambiando. Las viejas monarquías temblaban ante el paso de los ejércitos franceses. Y ahí estaba él, el teniente coronel San Martín, en la batalla de Bailén, en el año 1808. Fue una carnicería bajo el sol andaluz. El calor era tan intenso que los hombres caían desmayados antes de ser tocados por las balas. En medio del caos, de los gritos de dolor y las órdenes a voz en cuello, San Martín demostró una frialdad táctica que asustaba. Vieron en él no solo a un soldado valiente, sino a un estratega nato, alguien que podía leer el campo de batalla como si fuera un tablero de ajedrez. Sin embargo, mientras recibía medallas y ascensos por defender a España, una semilla extraña germinaba en su interior. Las noticias llegaban desde el otro lado del océano.
Su tierra natal, ese lugar lejano de tierra roja y ríos inmensos, estaba despertando. En 1810, Buenos Aires había gritado libertad. Y ese grito cruzó el mar y se clavó en el pecho del soldado. San Martín enfrentó entonces su primera gran batalla, la más difícil de todas. La batalla de la identidad. ¿Quién era él? ¿Un oficial español leal al rey que lo había formado? ¿O un americano hijo de la Tierra Nueva? La decisión fue un salto al vacío. Renunció a todo. A su carrera brillante, a su futuro asegurado en el ejército español, a sus amigos, a su vida en Europa. Lo dejó todo por una promesa incierta, por un sueño que apenas tenía forma. En Londres, se reunió con otros hombres que compartían ese fuego secreto, miembros de logias que soñaban con una América libre. Allí terminó de comprender que su espada no pertenecía al viejo mundo, sino al nuevo. El regreso fue un viaje hacia lo desconocido. A bordo de la fragata George Kennan, en el año 1812, José de San Martín volvió a Buenos Aires. Pero no volvió como un héroe. Volvió como un extraño. Imaginen la escena. Un hombre de 34 años, con acento español, piel curtida, modales marciales y una mirada que penetraba el alma. Los criollos lo miraban con desconfianza. ¿Quién era este militar que hablaba como Godó pero decía querer la libertad? ¿Era un espía? ¿Un traidor? ¿Un oportunista? La soledad del mando comenzó allí mismo, en el puerto, bajo el cielo gris del Río de la Plata. El gobierno de Buenos Aires, el triunvirato, no sabía qué hacer con él. Pero sabían que necesitaban soldados profesionales. Le encargaron una tarea que parecía menor. Crear un escuadrón de caballería para custodiar las costas de los ríos, asoladas por los barcos realistas que venían desde Montevideo. San Martín no lo vio como una tarea menor. Lo vio como la oportunidad de crear el ejército perfecto. Así nacieron los granaderos a caballo. No era solo un regimiento. Era una orden monástica de guerreros. San Martín impuso un código de honor estricto, brutal y sagrado. No buscaba mercenarios ni matones. Buscaba hombres que entendieran que la libertad requería una pureza moral absoluta. Él mismo era el ejemplo. Comía lo mismo que sus soldados, dormía en el suelo como ellos, y exigía más de sí mismo que de cualquiera. Les enseñó tácticas modernas de caballería que había visto en Europa, el uso del sable corvo, la carga devastadora, pero sobre todo, les enseñó el orgullo de pertenecer a una causa mayor que sus propias vidas. El bautismo de fuego de esta fuerza de élite llegaría pronto, en una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria del continente. El 3 de febrero de 1813. Los realistas habían desembarcado cerca del convento de San Carlos, en la localidad de San Lorenzo. San Martín vio la oportunidad. Marchó con sus granaderos en silencio, ocultándose en la noche, con la precisión de un depredador. La batalla de San Lorenzo fue breve, violenta y caótica. Duró apenas 15 minutos, pero esos 15 minutos cambiaron la historia. San Martín dividió a sus hombres en dos columnas para realizar una maniobra de pinzas. Al sonido del clarín, la carga fue atronadora. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos. Pero el destino casi nos roba al Libertador en ese instante. El caballo de San Martín fue abatido por una descarga de fusilería y cayó, atrapando la pierna del coronel bajo su peso muerto. Allí, en el suelo, indefenso, con el enemigo acercándose con bayonetas caladas para rematarlo, ocurrió el milagro trágico. Un granadero, un hombre de piel oscura nacido en Corrientes, un tal Juan Bautista Cabral, vio a su jefe en peligro. Sin dudarlo un segundo, se lanzó al infierno. Interpuso su cuerpo entre las bayonetas y su comandante. «Muero contento, hemos batido al enemigo»,
Dicen que fueron sus últimas palabras mientras la vida se le escapaba entre las piedras del convento. Ese sacrificio no fue solo un acto de valentía. Fue la confirmación de que San Martín había logrado su objetivo. Sus hombres no peleaban por un sueldo. Peleaban por él y peleaban por la libertad. San Lorenzo fue una victoria militar pequeña, pero una victoria moral gigantesca. Demostró que los americanos podían vencer a los soldados profesionales de España en campo abierto. Y, sobre todo, limpió cualquier duda sobre la lealtad de San Martín. Ya nadie podía decir que era un espía español. Su sangre y la de sus hombres habían regado el suelo patrio. Pero San Martín sabía, con esa visión de águila que lo caracterizaba, que proteger las fronteras no era suficiente. Mientras el poder realista siguiera fuerte en el corazón del continente, en Lima, la independencia de las Provincias Unidas siempre estaría en peligro. Fue entonces cuando su mirada se volvió hacia el norte, hacia las montañas, hacia el próximo capítulo de una guerra que apenas estaba comenzando. Tras la gloria efímera de San Lorenzo, el destino no le ofreció descanso al coronel, sino un cáliz amargo. Las noticias que llegaban desde el Alto Perú, esa vasta región montañosa que hoy conocemos como Bolivia, eran aterradoras. El ejército patriota, liderado por el general Manuel Belgrano, había sido destrozado. Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma no fueron simples batallas perdidas. Fueron catástrofes que dejaron el camino abierto para que los realistas bajaran como una avalancha de hierro hacia Buenos Aires. La revolución pendía de un hilo finísimo, y ese hilo estaba a punto de cortarse. El gobierno, desesperado, envió a San Martín al norte. El viaje fue una penitencia. Atravesar la inmensidad de la llanura argentina en carruaje, bajo tormentas y soles que partían la tierra, le dio tiempo para pensar. Iba al encuentro de un ejército roto. Iba a relevar a un hombre que admiraba, pero que había fracasado militarmente. El encuentro entre estos dos gigantes, San Martín y Belgrano, en la posta de Yatasto, es uno de esos momentos donde la historia contiene el aliento. No hubo reproches. Hubo un abrazo silencioso entre el intelectual que tuvo que aprender a matar por deber y el soldado profesional que venía a poner orden en el caos. Belgrano, enfermo y derrotado, le entregó el mando diciendo: «No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria». San Martín se encontró con espectros. El ejército del norte era una sombra. Hombres descalzos, hambrientos, enfermos de paludismo, con fusiles oxidados y la moral por el suelo. Lo que hizo allí fue una obra de ingeniería humana. En la ciudadela de Tucumán, transformó a esos espectros en soldados. Impuso una disciplina férrea, pero justa. Creó una escuela de matemáticas para los oficiales, mejoró los hospitales y se aseguró de que cada hombre recibiera su ración de carne y su paga. Pero mientras reconstruía el cuerpo del ejército, su mente, esa mente de ajedrez que nunca descansaba, llegó a una conclusión aterradora. Miró hacia el norte, hacia la quebrada de Humahuaca, hacia esas montañas interminables que se tragaban a los hombres, y comprendió la verdad brutal. El camino al corazón del poder realista, a Lima, era imposible por tierra. Cada vez que los patriotas subían, eran masacrados. La geografía era un enemigo más formidable que cualquier general español. Insistir por el norte era un suicidio estratégico. Fue en esas noches de insomnio en Tucumán, bajo un cielo estrellado que parecía aplastarlo, donde San Martín concibió el plan más audaz de la historia de Sudamérica. Si no se podía ir por arriba, había que ir por el costado. Había que cruzar la cordillera más alta del mundo después del Himalaya, liberar a Chile, y desde allí, navegar por el Océano Pacífico para clavar la daga en el corazón del virreinato, en Lima. Era una locura. Era delirante. Nadie en su sano juicio habría propuesto cruzar los Andes con un ejército y artillería.
Aníbal había cruzado los Alpes con elefantes, sí, pero los Andes son una muralla de granito y hielo que duplica en altura y ferocidad a las montañas europeas. Pero San Martín no era un hombre común. Pidió el traslado. Alegó enfermedad, una úlcera que le quemaba el estómago y que sería su compañera de tormento por el resto de su vida, y solicitó la humilde gobernación de Cuyo, una provincia pobre al pie de la cordillera, con capital en Mendoza. Llegó a Mendoza en septiembre de 1814. Y lo que encontró fue un pueblo tranquilo de viñedos y acequias. Pero el contexto mundial se había vuelto una pesadilla. Napoleón Bonaparte había caído en Europa. El rey Fernando VII había vuelto al trono de España con una sed de venganza insaciable. Envió expediciones masivas para reconquistar sus colonias. Una a una, las revoluciones americanas fueron aplastadas. Cayó México, cayó Venezuela, cayó Colombia. Bolívar estaba en el exilio, derrotado. Chile había sido reconquistado por los realistas tras el desastre de Rancagua, y los patriotas chilenos, liderados por Bernardo de O'Higgins, cruzaban la cordillera buscando refugio, trayendo consigo el relato del terror. Para 1816, en todo el continente americano, solo quedaba un pequeño punto de luz encendido en el mapa: las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en ese rincón del mundo, en Mendoza, un hombre estaba decidido a que esa luz no se apagara. San Martín se convirtió en gobernador, pero en realidad, se convirtió en un dictador necesario para la libertad. Transformó a Mendoza en una inmensa fábrica de guerra. No había dinero. Buenos Aires apenas mandaba recursos. Todo tenía que salir de la nada. Aquí es donde la figura de San Martín se agiganta hasta tocar el mito. Hizo un pacto con el pueblo de Cuyo. Seamos libres, que lo demás no importa nada, les dijo. Y el pueblo respondió. Modificó la economía completa de la región. Las mujeres patricias donaron sus joyas, sí, esa es la historia que todos conocemos, pero lo más impresionante fue el sacrificio de los pobres. Los campesinos entregaron sus mulas. Los dueños de tierras entregaron sus esclavos para que fueran soldados, prometiéndoles la libertad si sobrevivían a la guerra. San Martín necesitaba pólvora, y no había. Necesitaba cañones, y no había hierro suficiente. Necesitaba uniformes para 5.000 hombres, y no había tela. Entonces apareció el genio, la magia de la necesidad. Encontró a un fraile franciscano, un inventor loco y brillante llamado Fray Luis Beltrán. San Martín lo nombró jefe del parque de artillería. Beltrán, con el hábito remangado y la cara manchada de hollín, dibujaba fórmulas químicas en las paredes de su celda con carbón. Fundieron las campanas de las iglesias para hacer cañones y balas. Crearon grúas y aparejos para transportar los cañones por los senderos de cabras. Fabricaron herraduras, monturas, sables. Mendoza entera se convirtió en un yunque que martillaba día y noche al ritmo de la obsesión de su gobernador. Pero un ejército no es solo armas. Es comida y abrigo. San Martín sabía que el frío de los Andes, que llega a los 20 grados bajo cero en las noches, mataría a sus hombres antes que las balas enemigas. Diseñó, él mismo, el uniforme de los Andes. Buscó telas gruesas, ponchos de lana, tamangos de cuero forrados con trapos para evitar el congelamiento de los pies. ¿Y la comida? ¿Cómo alimentar a 5.000 hombres y 10.000 animales en un desierto de piedra durante un mes? Inventó el charquicán, una pasta de carne seca al sol, molida con grasa y picante, que se podía transportar en bloques y se convertía en guiso con solo agregar agua caliente y harina de maíz. Era la comida de combate perfecta. Y mientras preparaba el cuerpo del ejército, San Martín jugaba una partida de ajedrez mental contra el capitán general de Chile, Casimiro Marcó del Pont. Fue la llamada Guerra de Zapa.
Una red de espionaje digna de una novela de suspenso. San Martín envió espías con noticias falsas. Hizo creer a los realistas que cruzaría por el sur, luego por el norte. Envió a un ingeniero a regalarle una copia de la Declaración de Independencia a Marcó del Pont, solo para que memorizara los caminos de regreso. Y tuvo una reunión cumbre, mística, con los dueños verdaderos de la tierra. Los indios pehuenches. En el fuerte de San Carlos, San Martín se sentó en círculo con los caciques. Bebió alcohol con ellos, respetó sus rituales, y les pidió permiso para cruzar por sus tierras. Les dijo que iba a atacar por el sur. Sabía que los pehuenches, por lealtad o por dinero, le contarían esto a los españoles. Y eso era exactamente lo que quería. Marcó del Pont dispersó sus tropas por toda la costa del Pacífico, esperando un ataque que nunca llegaría por donde él pensaba. San Martín había ganado la primera batalla sin disparar un solo tiro. Había dividido al enemigo. Llegamos a fines de 1816. El verano austral se acerca, el momento de deshielo, la única ventana de tiempo posible para intentar la hazaña. El ejército de los Andes está listo. En el campo de instrucción del Plumerillo, las filas son interminables. Hay granaderos a caballo con sus sables curvos brillando al sol. Hay batallones de infantería de libertos, hombres negros que por primera vez portan armas como ciudadanos y no como propiedad. Hay artilleros cuidando sus cañones como si fueran hijos. Hay miles de mulas cargadas hasta el límite. Y al frente de todos ellos, un hombre pálido, atormentado por dolores físicos, que tose sangre en sus pañuelos, pero que se mantiene erguido sobre su caballo gracias a una fuerza de voluntad que no es de este mundo. San Martín mira la cordillera. Es una pared blanca y azul que toca el cielo. Detrás de esa pared está la gloria o la muerte. No hay punto medio. Ha hipotecado su vida, su honor y el destino de su patria en esta sola carta. Si falla, la independencia de América del Sur morirá congelada en las cumbres. Si triunfa, cambiará el mapa del mundo para siempre. El viento sonda baja caliente desde las alturas, levantando polvo, como un aviso de los espíritus de la montaña. Todo está en silencio. Solo se escucha el relincho de algún caballo nervioso y el flamear de la bandera que las damas mendocinas bordaron con hilos de oro y seda. Una bandera que no tiene los colores de Argentina, sino los colores de la libertad. El general levanta la mano. La orden es seca, precisa, sin alardes. La maquinaria de guerra se pone en movimiento. La columna comienza a marchar hacia la garganta de piedra de la cordillera. El cruce ha comenzado. Y con él, la leyenda. Pero para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos detenernos un instante y mirar al hombre debajo del uniforme. Porque la historia oficial nos ha vendido estatuas de bronce inmutables, seres que no sangran y no dudan. Pero el San Martín de Mendoza, el que caminaba por las galerías de su humilde casa en la Alameda, era un hombre que se estaba rompiendo a pedazos. Su salud era un infierno privado. Mientras organizaba la logística de un ejército de miles, su propio cuerpo le declaraba la guerra cada mañana. Sufría de ataques de asma que le cerraban el pecho como si una mano gigante de hierro le aplastara los pulmones, dejándolo sin aire en medio de reuniones estratégicas. Pero eso no era lo peor. La gastralgia y las úlceras estomacales lo doblaban del dolor. A menudo, sus ayudantes lo encontraban vomitando sangre en palanganas de plata, pálido como un cadáver, temblando de fiebre. Para soportar el dolor y poder mantenerse en pie, San Martín recurría al láudano, una tintura de opio mezclada con vino. Imaginen la escena. El genio militar, el salvador esperado, dirigiendo el destino de un continente bajo los efectos de los opiáceos, luchando contra la niebla del dolor y la droga para mantener la claridad mental. Dormía poco,
apenas 3 o 4 horas, y lo hacía sentado en una silla de campaña porque si se recostaba, la tos lo ahogaba. Ese era el líder que iba a desafiar a la montaña más alta de América. Un hombre que, según los médicos de la época, debería haber estado en cama esperando la muerte, no montando a caballo hacia el hielo eterno. Y mientras su cuerpo luchaba, su mente libraba otra batalla igual de feroz contra la política. San Martín sabía algo que los políticos de Buenos Aires no entendían. No podía cruzar los Andes al frente de un ejército rebelde. Si cruzaba sin una declaración formal de independencia, sería tratado por las leyes internacionales como un simple insurgente, un bandido, y si era capturado, sería ejecutado sin juicio. Necesitaba ser el general de una nación soberana. Por eso, su mirada estaba fija en Tucumán. Allí, en una vieja casa alquilada, se había reunido un congreso para decidir el futuro de las Provincias Unidas. Pero los diputados dudaban. Tenían miedo. El panorama era desolador y declarar la independencia parecía un suicidio colectivo. San Martín, desde Mendoza, bombardeaba con cartas a su amigo y diputado por Cuyo, Tomás Godoy Cruz. Sus palabras eran latigazos de ansiedad y urgencia. Hasta cuando esperamos declarar nuestra independencia, le escribía con tinta furiosa. ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? La presión de San Martín fue asfixiante. Les dijo que el ejército estaba listo, pero que él no daría un paso hasta que ellos no hicieran su trabajo. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán rompió las cadenas. Declararon la independencia del rey Fernando VII y de sus sucesores, y de toda otra dominación extranjera. Cuando la noticia llegó a Mendoza, semanas después, el rostro severo de San Martín se relajó por primera vez en meses. Ya no era un rebelde. Ahora era el general de una nación libre. Esa firma en un papel a cientos de kilómetros de distancia fue el combustible moral que necesitaba la tropa. Ahora tenían una patria por la cual morir. El tiempo se acababa. El verano de 1817 ya calentaba el aire y derretía las nieves bajas. Era el momento de la despedida y de la consagración. San Martín, masón y liberal, entendía sin embargo el poder profundo de la fe en el corazón de sus soldados. Sabía que esos hombres iban a caminar hacia el infierno blanco y necesitaban creer que el cielo estaba de su lado. El 5 de enero, bajo el sol radiante de Mendoza, se celebró la ceremonia de la jura de la bandera de los Andes. No era la bandera argentina celeste y blanca que creó Belgrano, aunque compartía sus colores. Era un estandarte de guerra, diseñado por el mismo San Martín. Tenía dos franjas, una blanca y una azul, y en el centro, un escudo que mostraba unas manos sosteniendo una pica con un gorro frigio, el símbolo de la libertad, todo rodeado por laureles y coronado por un sol naciente tras la cordillera. Las damas mendocinas, patricias de manos suaves, habían pinchado sus dedos cosiendo esa tela sagrada durante noches enteras, bordando con lentejuelas de oro y piedras preciosas donadas. En una ceremonia solemne frente a la iglesia matriz, San Martín se quitó el sombrero, ese famoso bicornio que es su silueta inconfundible, y depositó su bastón de mando a los pies de la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo. La nombró generala y patrona del ejército. Fue un gesto de humildad suprema. El hombre que controlaba cada detalle, cada bala y cada grano de pólvora, reconocía ante sus 5.000 hombres que el éxito final no dependía de él, sino de la providencia. Luego, tomó la bandera, subió a una tarima de madera y la agitó frente a la tropa silenciosa. Su voz, ronca por el asma y la emoción, retumbó en la plaza y quedó grabada para siempre en la memoria de piedra de la ciudad. Soldados. Esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América.
Jurad sostenerla muriendo en su defensa como yo lo juro. El rugido de sí, juramos, fue tan potente que dicen que espantó a los pájaros de los árboles y se escuchó hasta en las primeras laderas de los cerros. Hubo llantos. Hombres duros, gauchos que mataban facón en mano, lloraban como niños. Sabían que muchos de ellos no volverían. Sabían que sus huesos quedarían blanqueándose bajo la nieve. Pero en ese momento, eran inmortales. Y tras la euforia pública, llegó la despedida privada, la más dolorosa. San Martín debía dejar a su esposa, Remedios de Escalada. Ella era una niña de la aristocracia porteña, joven, frágil y enferma de tuberculosis, que había dejado los lujos de la capital para seguirlo a ese desierto de polvo. Y debía dejar a su hija, Merceditas, que apenas era un bebé de 5 meses. San Martín la tomó en brazos por última vez, mirando esos ojos que apenas lo reconocían. Sabía que se iba a una guerra de exterminio. Sabía que las probabilidades de volver a verlas eran escasas. Besó la frente de su hija y abrazó a Remedios con la desesperación de los que se aman al borde del abismo. No hubo muchas palabras. El deber, ese tirano cruel que gobernó su vida, lo arrancó del calor del hogar y lo empujó hacia el frío de la campaña. El 18 de enero de 1817, la maquinaria comenzó a moverse. El ejército se dividió en 6 columnas para cruzar por 6 pasos diferentes, una estrategia de dispersión genial para confundir aún más al enemigo. San Martín eligió el camino más difícil, el paso de los patos, no por masoquismo, sino para caer por la espalda del enemigo en el valle de Aconcagua. La ciudad de Mendoza quedó vacía. Quedó en silencio. Hombres, padres, hijos, hermanos, todos marchaban. Las mujeres, los ancianos y los niños los vieron partir hasta que se convirtieron en puntos negros en el horizonte y luego desaparecieron tragados por la montaña. San Martín iba en la columna central. Montaba una mula zaina, un animal terco pero seguro para los senderos de cornisa, mucho más confiable que un caballo nervioso. Llevaba su sable corvo a la cintura, su catalejo en la alforja y una carga de responsabilidad que hubiera aplastado a Atlas. Detrás de él, el polvo se levantaba y cubría el sol. Delante de él, la cordillera esperaba, majestuosa, indiferente y letal. El plan continental estaba en marcha. El soldado había cumplido su parte. Ahora le tocaba al héroe desafiar a los dioses de la montaña. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo el olor a nieve y ozono. La primera noche en campaña, San Martín miró hacia atrás una última vez, despidiéndose de la tierra llana. Luego, espoleó a su mula y se internó en la garganta de piedra. La puerta se cerró a sus espaldas. Ya no había retorno. Solo quedaba la victoria o la muerte. Mendoza se desdibuja a espaldas de la columna, convirtiéndose apenas en un recuerdo de calor y tierra firme. La maquinaria de guerra, forjada con el sacrificio de todo un pueblo, ha cruzado el umbral definitivo y ha entrado en el dominio del silencio absoluto. La etapa de la teoría ha terminado. Ahora comienza la brutal realidad de la supervivencia. La columna serpentea hacia las alturas, caminando directo hacia una trampa de hielo donde el aire falta y la muerte blanca acecha en cada cornisa. El plan maestro se enfrenta ahora a su juez más severo. La cordillera inmensa. Del otro lado de esa muralla de granito aguarda la gloria de un continente o el exterminio total de la esperanza. El dado está en el aire y la historia contiene el aliento. Lo que sucedió en enero y febrero de 1817 no fue una marcha militar. Fue una lucha primitiva del hombre contra los elementos. El ejército de los Andes se adentró en un mundo mineral donde la vida no está invitada.
Imaginen caminar por cornisas de apenas medio metro de ancho, con una pared de roca a un lado y un abismo de 1000 metros al otro. El viento helado cortaba la cara como navajas invisibles. El frío era tan intenso por las noches que los centinelas debían ser relevados cada hora para no morir congelados en sus puestos. El enemigo principal no eran los realistas, sino la altura. A 4000 metros sobre el nivel del mar, el aire se vuelve escaso, insuficiente. Es el mal de la puna, el soroche. Los hombres sentían que sus pulmones se llenaban de plomo, sufrían dolores de cabeza que los cegaban y náuseas violentas. Las mulas, esos animales nobles y sufridos, caían muertas por el esfuerzo o resbalaban en el hielo, llevándose consigo cargas vitales de comida y municiones al fondo de los precipicios. De los 10.000 animales que partieron, menos de la mitad llegaría al otro lado. El camino quedó marcado por un rastro de huesos blanqueados que serviría de guía para los viajeros futuros. Y en medio de ese calvario blanco, iba San Martín. Su salud había empeorado drásticamente. La úlcera lo atacaba con saña. Hubo tramos enteros donde el libertador, el estratega brillante, no podía mantenerse sobre la montura. Tuvo que ser transportado en una camilla de campaña, cargado por sus soldados, envuelto en ponchos, delirando de fiebre, pero dando órdenes precisas entre toses y espasmos. Su voluntad era la única fuerza que mantenía unida a esa columna de fantasmas que avanzaba por las nubes. Pero lo imposible ocurrió. El 8 de febrero, las columnas comenzaron a desembocar en los valles chilenos. Aparecieron como una tormenta inesperada. El plan de espionaje había funcionado a la perfección. El gobernador realista Marcó del Pont había dispersado sus fuerzas hacia el sur, dejando el centro desprotegido. Cuando se dieron cuenta de que el grueso del ejército patriota caía sobre la cuesta de Chacabuco, a pocos kilómetros de Santiago, ya era tarde. El pánico se apoderó de los oficiales del rey. La madrugada del 12 de febrero de 1817 amaneció clara y luminosa sobre la cuesta de Chacabuco. San Martín, pálido y demacrado, pero con los ojos ardiendo de lucidez, observó la posición enemiga desde una loma. Sabía que no podía esperar. Si daba tiempo a que los realistas se reagruparan, la ventaja de la sorpresa se perdería. Dividió su fuerza en dos. Por la derecha, el general Miguel Estanislao Soler debía rodear al enemigo. Por la izquierda, el general Bernardo de O'Higgins debía contenerlos frontalmente. La batalla comenzó al mediodía, bajo un sol que quemaba la tierra seca. O'Higgins, impetuoso y valiente hasta la temeridad, se lanzó al ataque antes de tiempo. Sus tropas chocaron contra un muro de fuego realista y comenzaron a retroceder. Fue el momento crítico. San Martín vio el peligro desde su puesto de mando. Si O'Higgins era destrozado, la batalla se perdía. Entonces, el general desenvainó su sable corvo. No dio una orden verbal. Simplemente espoleó su caballo y se lanzó a la carga, seguido por la reserva de granaderos. La visión de San Martín cargando en persona, desafiando a la muerte que ya lo rondaba por enfermedad, electrizó a sus hombres. Al mismo tiempo, por el flanco derecho, aparecieron las columnas de Soler tocando a degüello. Fue una tenaza perfecta. Los realistas, atacados por el frente y por la espalda, se desmoronaron. El caos fue total. Los sables de los granaderos brillaron al sol de la tarde, cobrando la deuda de sangre de tantos años de opresión. Chacabuco no fue solo una victoria. Fue la llave que abrió las puertas de Santiago. La entrada en la capital chilena fue apoteósica. El pueblo salió a las calles a recibir a esos hombres barbudos y sucios que bajaron de las montañas como enviados divinos. El Cabildo de Santiago, en un acto de gratitud, le ofreció a San Martín el cargo de director supremo de Chile. Era el poder absoluto. Cualquier otro hombre, embriagado por la gloria, lo hubiera aceptado.
Pero San Martín tenía una brújula moral que no señalaba hacia el poder, sino hacia el deber. Rechazó el cargo. Mi ejército ha venido a liberar a este pueblo, no a gobernarlo, dijo. Señaló a su amigo y camarada, Bernardo de O'Higgins, como el hombre indicado para dirigir los destinos de la nueva nación. San Martín solo quería una cosa: preparar la flota para ir a Perú. Pero la guerra es una bestia traicionera que nunca muere del todo. Mientras celebraban en Santiago, en el sur de Chile, los restos del ejército realista se reagrupaban y recibían refuerzos frescos desde Perú. Un nuevo general español, Mariano Osorio, desembarcó con tropas de élite, los veteranos de las guerras napoleónicas, decididos a reconquistar la colonia. San Martín avanzó hacia el sur para enfrentarlos. La confianza era alta, quizás demasiado alta. La noche del 19 de marzo de 1818, el ejército unido argentino y chileno acampó en una llanura llamada Cancha Rayada. La noche era oscura, sin luna, una boca de lobo que presagiaba la desgracia. San Martín, siempre precavido, había ordenado cambiar la posición del campamento para evitar un ataque sorpresa, pero la maniobra se retrasó. Los hombres estaban cansados, desarmando carpas, moviendo cañones en la oscuridad. Fue entonces cuando el infierno se desató. Los realistas, guiados por la desesperación y la astucia, atacaron en medio de la confusión. No fue una batalla. Fue una cacería en las tinieblas. Los disparos salían de la nada. Los caballos, asustados, atropellaban a sus propios jinetes. Nadie sabía quién era amigo y quién enemigo. O'Higgins fue herido de gravedad en un brazo. La tropa se dispersó en pánico. Fue el desastre total. Las noticias llegaron a Santiago volando en alas del miedo. Todo se ha perdido. San Martín ha muerto. Los godos vuelven, gritaban en las calles. La gente preparaba sus baúles para huir a Mendoza. La independencia de Chile, que parecía un hecho consumado semanas atrás, ahora se desvanecía como humo. Pero San Martín no estaba muerto. En medio del desbande, logró reunir a una columna de oficiales y soldados leales. Con una frialdad sobrehumana, condujo la retirada. No hablaba de derrota, hablaba de reagrupar. Llegó a Santiago días después, sucio, agotado, pero entero. Se presentó ante el pueblo aterrorizado y, con esa presencia escénica que paralizaba multitudes, dijo una frase que detuvo el pánico. La patria existe y triunfará. Lo que siguió fue un milagro logístico aún mayor que el de Mendoza. En solo 15 días, San Martín reconstruyó un ejército que había sido aniquilado. Buscó armas debajo de las piedras, reclutó a los que habían huido, levantó la moral de los caídos. Sabía que Osorio venía marchando hacia Santiago confiado en la victoria final. San Martín eligió el lugar del duelo. Los llanos del río Maipú. El 5 de abril de 1818, bajo un sol de otoño dorado, dos ejércitos se miraron a los ojos. Era el todo o la nada. Si San Martín perdía, la Revolución Americana moría allí mismo. Osorio despreciaba a los patriotas, creyéndolos una turba asustada. Se equivocaba. La batalla de Maipú es considerada por los historiadores militares como la obra maestra táctica de San Martín. Fue un combate de ajedrez jugado con cañones y bayonetas. San Martín observó el despliegue enemigo y notó un error. Osorio había estirado demasiado sus líneas, dejando un flanco débil. «¡Qué brutos son estos godos!», murmuró San Martín a sus ayudantes. Y luego dio la orden. La artillería patriota comenzó a martillar las posiciones españolas. La infantería avanzó con un orden y una disciplina que sorprendió a los europeos. Los batallones de libertos, los negros que peleaban por su libertad, cargaron con una furia incontenible. La lucha fue salvaje, cuerpo a cuerpo.
Pero esta vez no hubo sorpresa nocturna ni confusión. Hubo una máquina de guerra patriota que trituró al enemigo. A media tarde, el polvo del combate comenzó a asentarse. Entre el humo, apareció un jinete herido, pálido por la pérdida de sangre, con el brazo vendado y afiebrado. Era Bernardo de O'Higgins, que se había escapado de su lecho de enfermo en Santiago para morir junto a sus hombres. Al ver a San Martín a caballo, ileso y victorioso, se fundieron en el abrazo más famoso de la historia sudamericana. «Gloria al Salvador de Chile», gritó O'Higgins. San Martín, con la modestia de siempre, le respondió señalando el campo cubierto de cadáveres enemigos. «General, Chile es libre para siempre». Maipú no fue solo una victoria. Fue la sentencia de muerte del dominio español en el sur del continente. Pero San Martín no celebró. Mientras otros brindaban, él ya miraba hacia el horizonte, hacia el mar. Sabía que la tarea estaba apenas a la mitad. Chile era libre, sí, pero mientras la bandera del rey flameara en los castillos del Callao, en Perú, la libertad era una ilusión frágil. Ahora, el soldado de los Andes debía convertirse en el navegante del Pacífico. Chile era libre, pero la libertad tenía un límite líquido y salado. El Océano Pacífico. San Martín, de pie en el puerto de Valparaíso, miraba el horizonte infinito y sabía que su obra estaba incompleta. Mientras el virreinato del Perú siguiera siendo el bastión de fuego de España en Sudamérica, ninguna nación estaría a salvo. La serpiente tenía su nido en Lima, la ciudad de los reyes, y había que ir a buscarla cruzando el mar. Pero aquí el libertador se enfrentaba a un problema que parecía insalvable. Los patriotas eran hombres de tierra, jinetes de la pampa y escaladores de montañas. No sabían nada del mar. No tenían barcos, no tenían capitanes, no tenían mapas náuticos. España dominaba las olas con su flota de guerra, patrullando la costa con impunidad. Una vez más, San Martín tuvo que crear algo de la nada absoluta. Si en Mendoza fabricó pólvora con estiércol, en Chile tuvo que improvisar una armada con madera vieja y coraje. Compraron barcos mercantes dados de baja, fragatas viejas que crujían al viento, y las armaron con los cañones rescatados de las batallas. Pero faltaba un líder. San Martín era un genio en tierra firme, pero sabía que en el mar necesitaba a un lobo. Y lo encontró en una figura tan fascinante como peligrosa. Lord Thomas Cochrane. O como lo llamarían sus marineros con una mezcla de terror y adoración. El diablo de los mares. Cochrane era un noble escocés, un mercenario de lujo, un hombre expulsado de la Marina Británica por escándalos financieros pero considerado uno de los mejores marinos del mundo. Era lo opuesto a San Martín. Donde el argentino era sobrio, metódico y reservado, el escocés era vanidoso, impulsivo y amante del dinero. Cochrane llegó a Chile contratado para mandar la flota. La relación entre estos dos titanes fue tensa desde el primer día. El fuego y el hielo. Pero se necesitaban. San Martín necesitaba la furia de Cochrane para limpiar el mar, y Cochrane necesitaba la visión de San Martín para ganar la gloria. El 20 de agosto de 1820, bajo un cielo gris plomizo, la expedición libertadora zarpó de Valparaíso. Era una imagen bíblica. 4.000 hombres subidos a cascarones de madera, desafiando al imperio naval más grande de la historia. San Martín iba a bordo del navío insignia, el San Martín. Su salud seguía siendo un calvario. Los mareos del mar agravaban sus vómitos de sangre, obligándolo a pasar días enteros postrado en su camarote, planificando la invasión entre espasmos de dolor. El desembarco se produjo en la bahía de Paracas, al sur de Lima, el 8 de septiembre. Fue allí, según cuenta la leyenda romántica, donde San Martín, agotado, se recostó bajo una palmera y soñó con una bandada de aves de alas rojas y pecho blanco, las pariguanas,
que le inspirarían los colores de la futura bandera del Perú. Pero más allá del sueño, la realidad era una partida de ajedrez mortal. San Martín tenía 4.000 soldados. El virrey Joaquín de la Pezuela, en Lima, tenía más de 20.000 hombres bien armados y descansados. Cualquier manual de estrategia militar decía que San Martín estaba perdido. Si atacaba Lima frontalmente, sería una masacre. Cochrane, fiel a su estilo agresivo, le exigía atacar de inmediato. «Deme el mando de las tropas, general, y tomaré Lima a sangre y fuego en una semana», le gritaba. Pero San Martín, con esa paciencia infinita que desesperaba a sus aliados, dijo que no. Él no había ido al Perú a conquistar, sino a liberar. Entendía algo que el escocés no podía comprender. Si entraba a Lima matando, destruyendo y saqueando, sería visto como un invasor más, no como un libertador. «No quiero dar un paso más allá de donde me acompañe la opinión pública», decía. Su estrategia fue revolucionaria. La inacción activa. Decidió no atacar. Decidió sitiar. Rodeó Lima por tierra y bloqueó el puerto del Callao por mar con los barcos de Cochrane. Cortó los suministros de comida. Nadie entraba, nadie salía. Y comenzó una guerra de zapa psicológica. Envió agentes secretos a la ciudad, espías que repartían panfletos en las tabernas, en las iglesias, en los mercados. Los panfletos no hablaban de muerte, hablaban de libertad, de derechos, de un futuro sin virreyes. San Martín apostó a que el virreinato se pudriera desde adentro. Y tuvo razón. El miedo comenzó a cundir en Lima. La aristocracia limeña, una de las más ricas y conservadoras del mundo, vivía aterrorizada. Veían las fogatas del ejército patriota en las colinas por la noche y temían que esos gauchos salvajes bajaran a degollarlos. Pero pasaban los días y el ataque no llegaba. Solo llegaba el hambre. Y con el hambre, la duda. El golpe maestro de San Martín no fue un cañonazo, fue una epidemia y una deserción. El ejército realista, acampado en las afueras, comenzó a sufrir de disentería y fiebres. Y lo peor para el virrey. Sus propios soldados comenzaron a pasarse de bando. El batallón Numancia, una fuerza de élite, desertó completo y se unió a San Martín con sus armas y banderas. Fue un impacto moral devastador. El virrey Pezuela fue derrocado por sus propios generales en un golpe de estado y asumió el general José de la Serna. San Martín aceptó negociar. Se encontraron en la hacienda de Punchauca. Allí, cara a cara con el nuevo virrey, San Martín propuso una solución política increíble que demuestra su pragmatismo. Propuso que España reconociera la independencia del Perú y a cambio se buscaría a un príncipe europeo para que gobernara como rey constitucional en Lima. San Martín proponía una monarquía. Muchos lo criticaron después por esto, acusándolo de traidor a la República. Pero San Martín era realista. Sabía que la sociedad peruana no estaba lista para la democracia repentina, que el cambio brusco traería anarquía y guerra civil. Buscaba una transición pacífica, evitar el derramamiento de sangre a toda costa. Pero España, orgullosa y ciega, rechazó la oferta. Fue su sentencia final. La situación en Lima se volvió insostenible. El hambre era atroz. La gente comía ratas y cueros hervidos. El virrey La Serna, viendo que no podía defender la capital sin comida, tomó una decisión drástica. El 6 de julio de 1821, abandonó Lima con todo su ejército, llevándose los tesoros y dejando a la ciudad a su suerte, a merced de las bandas de criminales y el caos. La ciudad más poderosa de Sudamérica estaba indefensa. Los aristócratas, temblando de miedo, enviaron una carta a San Martín rogándole que entrara para poner orden. Y así lo hizo. Pero no entró como un conquistador romano, con desfiles y trompetas.
Entró de noche, casi en secreto, acompañado solo por un pequeño escolta, envuelto en su capote gris para que no lo reconocieran. No quería aplausos, quería evitar el pánico. Al día siguiente, cuando los limeños descubrieron que el terrible monstruo del que hablaban los españoles ya estaba en el palacio de gobierno y que no había saqueado ni una sola casa, el alivio se transformó en devoción. El Santo de la Espada había tomado la capital del imperio sin disparar un solo tiro dentro de sus murallas. Fue la victoria de la paciencia sobre la fuerza bruta. El 28 de julio de 1821, en una mañana de niebla que luego se abrió al sol, se levantó un tablado en la Plaza Mayor de Lima. San Martín, vestido de gala, con la banda bicolor en el pecho, tomó la bandera roja y blanca que había soñado en Paracas y, ante una multitud que llenaba cada rincón, pronunció las palabras que sellaron el destino del sur. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Las campanas de todas las iglesias de Lima, que eran cientos, repicaron a la vez. Los cañones saludaron al nuevo sol. Parecía el final feliz de la historia. Parecía que la misión estaba cumplida. Pero San Martín, mientras saludaba desde el balcón, sentía un peso inmenso en el corazón. Sabía que la guerra no había terminado. El virrey y su ejército seguían intactos en la sierra, en las montañas, reorganizándose. Y él, San Martín, estaba solo, enfermo, sin dinero y rodeado de políticos que ya empezaban a conspirar a sus espaldas. La gloria del momento escondía la sombra de la tragedia que estaba por venir. El libertador se había convertido en el protector, y ese título sería su cruz más pesada. Pero la gloria es un perfume que se evapora rápido, y lo que queda debajo es el olor rancio de la realidad. San Martín, ahora titulado protector del Perú, descubrió una verdad amarga que persigue a todos los revolucionarios. Es infinitamente más fácil ganar una guerra que gobernar la paz. El soldado que había cruzado la cordillera y domado el océano se encontró de pronto atrapado en una telaraña de intrigas, odios y papeles burocráticos que lo asfixiaban más que el asma. Lima no era Mendoza. Lima era una ciudad cortesana, hipócrita y compleja. Los mismos aristócratas que lo habían llamado para evitar el caos ahora lo miraban con desprecio en los salones de baile. Lo veían como un soldado rústico, un intruso que venía a alterar su orden divino. Y San Martín, fiel a sus principios, les dio motivos para odiarlo. Sus primeras medidas fueron estocadas directas al corazón del viejo sistema. Decretó la libertad de vientres. Nadie nacería esclavo en el Perú a partir de ese momento. Abolió la Inquisición, ese tribunal del terror que había quemado herejes durante siglos y convirtió sus instrumentos de tortura en piezas de museo. Abolió el tributo indígena, devolviéndole la dignidad a los verdaderos dueños de la tierra. Y cometió el acto más revolucionario de todos. Fundó la Biblioteca Nacional del Perú. Él, un hombre de espada, donó sus propios libros, esos que había cargado en baúles a lomo de mula por los Andes, para formar la colección. Su frase en la inauguración fue una sentencia. La ignorancia es el pilar de la tiranía. Los hombres libres se hacen con libros, no con sables. Pero mientras construía el futuro con una mano, con la otra debía sostener un presente que se desmoronaba. Para gobernar esa ciudad hostil, San Martín confió en su mano derecha, Bernardo de Monteagudo. Si San Martín era la virtud estoica, Monteagudo era la pasión jacobina, el rencor hecho política. Monteagudo desató una persecución feroz contra los españoles. Expropiaciones, destierros masivos, espionaje. El terror se instaló en Lima. Aunque San Martín intentaba moderarlo, la sangre manchó su gobierno. La sociedad limeña comenzó a susurrar que el protector era un tirano, un dictador sediento de venganza. La popularidad del libertador se derritió como hielo en el desierto.
Y entonces llegó la traición, y vino de quien menos la esperaba, o quizás de quien siempre debió esperarla. Lord Thomas Cochrane, el almirante de la flota, el dueño de los mares. Cochrane estaba furioso. Decía que se le debía dinero a él y a sus marineros. Exigía pagos que el tesoro peruano, vacío y saqueado por el virrey anterior, no podía cubrir. La tensión entre el argentino y el escocés estalló en una discusión a gritos en el Palacio de Gobierno. Cochrane, con la arrogancia de un pirata, decidió cobrarse por su cuenta. En un acto de piratería descarada, Cochrane saqueó los caudales que San Martín tenía resguardados en los barcos en el puerto del Callao. Se llevó el dinero del Estado, el dinero destinado a pagar a las tropas de tierra, argumentando que era su botín de presa. Fue una puñalada por la espalda. San Martín vio como su flota, la herramienta vital para la guerra, se le escapaba de las manos. Cochrane zarpó hacia el norte, dejando al protector sin barcos y humillado. Sin flota y sin dinero, la situación militar se volvió desesperada. El virrey La Serna, fuerte en las montañas de la sierra, comenzó a bajar con un ejército reorganizado. Los realistas no estaban derrotados. Solo se habían retirado para tomar impulso. San Martín intentó una ofensiva, enviando al general Tristán al sur, a la región de Ica. El resultado fue la catástrofe de la Macacona, una derrota humillante donde los patriotas fueron masacrados por la caballería realista. Fue el golpe de gracia. San Martín sintió el peso del fracaso en sus hombros cansados. Su salud colapsó definitivamente. Los vómitos de sangre se volvieron diarios. Pasaba semanas enteras postrado en una cama en su casa de campo en la Magdalena, alucinado por la fiebre y el opio, escuchando los rumores de conspiraciones para asesinarlo. Sus propios oficiales, descontentos por la falta de pago y la inacción, empezaban a complotar. Se dio cuenta de que estaba solo. Solo en un palacio frío, rodeado de enemigos que sonreían de frente y afilaban cuchillos por la espalda. En esas noches de insomnio y dolor, San Martín tuvo una revelación de una claridad aterradora. Comprendió que él ya no era la solución. Era el problema. Comprendió que no tenía la fuerza militar para terminar la guerra contra los españoles en la sierra. No tenía hombres suficientes, ni dinero, ni apoyo político. Si se quedaba, el Perú se hundiría en una guerra civil o volvería a manos de España. La independencia de América estaba en peligro mortal. Pero había una esperanza. Una sola. Miró hacia el norte, hacia el actual Ecuador. Allí, bajando desde Venezuela y Colombia como una tormenta tropical imparable, venía otro libertador. Un hombre que era todo lo que San Martín no era. Exuberante, carismático, ambicioso, lleno de recursos y victorias recientes. Simón Bolívar. San Martín sabía que Bolívar tenía el ejército fresco que él necesitaba. Pero también sabía que Bolívar tenía un ego tan grande como los Andes. Dos soles no pueden brillar en el mismo cielo. Bolívar nunca aceptaría ser el segundo de nadie. Si San Martín quería salvar la independencia, tendría que hacer algo que ningún general victorioso había hecho jamás en la historia. Tendría que ir a pedir ayuda, y quizás, tendría que sacrificar su propia gloria en el altar de la libertad. Con la humildad de los grandes espíritus, San Martín escribió una carta a Bolívar. No le habló de igual a igual, le habló con admiración. Le dijo que quería encontrarse con él. Preparó su viaje. Dejó el gobierno en manos de un consejo, se embarcó en la goleta Macedonia y puso proa hacia el puerto de Guayaquil. Iba a jugarse su última carta. No llevaba cañones, ni ejércitos, ni oro. Llevaba solo su prestigio y su capacidad de renuncia. El Protector dejaba Lima entre el silencio indiferente de una ciudad que ya lo había olvidado. El hombre que les había dado la libertad se marchaba como un fantasma,
navegando hacia el encuentro más misterioso del siglo XIX. San Martín sabía que su tiempo había terminado, pero estaba dispuesto a pagar el precio final para que la obra no muriera con él. El océano Pacífico se abría ante él, gris y vasto, como el futuro incierto que le esperaba. Las costas de Lima se pierden en la bruma del Pacífico y, con ellas, queda atrás el peso de una corona que jamás quiso llevar. El Protector se despoja de sus títulos y vuelve a ser simplemente un hombre a bordo de un navío que surca aguas grises hacia el norte. El frío cortante de los Andes ha quedado lejos. Ahora el aire se vuelve denso, húmedo y tropical. En el horizonte, donde el mar toca el cielo, aguarda el encuentro inevitable. Dos tormentas están a punto de cruzarse en la línea del Ecuador. El estruendo de los cañones y el clamor de las multitudes se apagan lentamente para dar paso al momento más silencioso y decisivo de la historia. Aquel donde el héroe debe decidir si su espada sigue siendo útil o si ha llegado la hora de envainarla para siempre. Es julio de 1822. El aire en Guayaquil es espeso, húmedo, cargado de olores a fruta madura y río. En el muelle, bajo el sol vertical del Ecuador, Simón Bolívar espera. Está vestido con su uniforme de gala, lleno de dorados y medallas, rodeado de su Estado Mayor. Es la imagen viva del éxito. Es el hombre del momento, el libertador del norte, exuberante, vanidoso, brillante. Dao barco que atraca Baja José de San Martín. La diferencia es brutal. San Martín viste su levita azul, sobria, sin condecoraciones ostentosas. Camina lento, encorvado por el dolor de sus huesos y el peso de su responsabilidad. Es el encuentro de dos mundos. El caraqueño es fuego. El correntino es piedra. Bolívar busca la gloria en los libros de historia. San Martín busca terminar la guerra para poder descansar. Lo que sucedió en esas 48 horas de reuniones a puertas cerradas es el gran misterio de América. No hubo testigos. No hubo actas. Solo dos hombres frente a frente, decidiendo la suerte de un continente. Pero podemos reconstruir la tragedia por sus consecuencias. San Martín le pidió ayuda. Le ofreció incluso servir bajo sus órdenes, ser su subordinado, con tal de que Bolívar trajera su ejército al Perú para expulsar a los españoles. General, mi espada y mis conocimientos están a su servicio, le dijo. Pero Bolívar, celoso de su propia luz, se negó. No podía compartir el escenario. Le dio excusas vagas, le ofreció una ayuda militar insignificante que no servía para nada. San Martín, con su lucidez habitual, comprendió el mensaje oculto. Mientras él estuviera en el Perú, Bolívar no vendría. Él era el obstáculo. Su sola presencia impedía la victoria final. La decisión que tomó San Martín esa noche es lo que lo eleva por encima de cualquier otro conquistador o rey de la historia. Cualquier otro hubiera peleado por su poder, hubiera iniciado una guerra civil contra Bolívar por el control. San Martín, en cambio, decidió desaparecer. En el banquete de despedida, Bolívar, eufórico, levantó su copa y brindó. Por los dos hombres más grandes de América, el general San Martín y yo. San Martín, con una sonrisa triste, levantó su copa y respondió. Por la pronta conclusión de la guerra. Por la organización de las diferentes repúblicas del continente y por la salud del libertador de Colombia. Ni una palabra sobre sí mismo. Esa misma noche, sin avisar a nadie, se embarcó de regreso a Lima. En la soledad de su camarote, le escribió a Bolívar una carta que es un testamento moral. ¿No le queda a usted duda que mi presencia en el Perú es el solo obstáculo que se opone a que usted venga? En fin, general, mi partido está irrevocablemente tomado.
Para el 20 del mes entrante he convocado el primer Congreso del Perú y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi sola presencia es el único obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército que manda. Regresó a Lima solo para renunciar. El 20 de septiembre de 1822, ante el Congreso peruano, se quitó la banda bicolor. Mis promesas a los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su elección la forma de su gobierno. Y se fue. Salió por la puerta trasera del palacio, montó a caballo y galopó hacia el puerto en la oscuridad, huyendo de los halagos y de los insultos por igual. Pero el regreso a su tierra no fue el retorno del héroe. Fue el vía crucis del exiliado en su propia patria. San Martín quería volver a Mendoza, a su Tebaida, a su pequeña chacra en los barriales, para vivir como un agricultor y abrazar a su esposa y a su hija. Pero Argentina se había convertido en un manicomio sangriento. Las Provincias Unidas se despedazaban en una guerra civil feroz entre unitarios y federales. El gobierno de Buenos Aires, liderado por su antiguo enemigo Rivadavia, lo odiaba. Le pusieron espías en el camino. Le negaron pasaportes. Intentaron arrestarlo. Y para colmo de males, la tragedia personal lo golpeó con la fuerza de un martillo. Su esposa, Remedios de Escalada, la niña que lo había esperado tosiendo sangre en Buenos Aires, agonizaba. San Martín intentó llegar a tiempo para despedirse, pero las amenazas de muerte y los bloqueos políticos se lo impidieron. Cuando finalmente pudo entrar a Buenos Aires, meses después, Remedios ya estaba muerta. Solo encontró una tumba fría en el cementerio del norte y a una niña de 7 años, Mercedes, que miraba con recelo a ese padre ausente y extraño. La situación era insostenible. Los bandos en pugna querían usar su espada. Los federales le ofrecían el mando para atacar a Buenos Aires. Los unitarios lo presionaban para que aplastara a los caudillos del interior. San Martín, horrorizado, pronunció entonces su sentencia definitiva, la que marcaría su destino de soledad. El general San Martín jamás desenvainará su espada para derramar sangre de hermanos. No había lugar para él en América. Era demasiado grande, demasiado honesto y demasiado peligroso para los políticos mediocres que se repartían las migajas del poder. Tomó a su hija Mercedes, esa infanta mendocina malcriada por su abuela, y decidió cruzar el océano una vez más. Esta vez no iba a España como cadete, ni volvía como libertador. Se iba como un proscripto voluntario. El 10 de febrero de 1824, San Martín subió al barco Le Bayonneis. En el puerto no hubo multitudes, ni bandas militares, ni discursos. Solo el ruido del viento en los aparejos y el murmullo de las olas del Río de la Plata, el mismo río que lo había visto llegar 12 años antes lleno de sueños. Ahora se iba con el corazón roto, pobre, difamado por la prensa de su propio país, acusado de ladrón y de espía. Llevaba consigo solo 2 tesoros: el sable corvo que había brillado en Maipú y la mano pequeña de su hija. América quedaba atrás, libre gracias a él, pero incapaz de contenerlo. El océano Atlántico se convirtió en una barrera líquida entre el general y su gloria. Al llegar a Europa, San Martín no fue recibido con honores. Para las monarquías absolutistas que habían recuperado el poder tras la caída de Napoleón, él era un revolucionario peligroso, un insurgente, un enemigo del orden establecido. En Francia se le negó la entrada. En Inglaterra fue vigilado. Sus pasos eran seguidos por espías de la corona española que temían que el zorro de los Andes estuviera planeando una nueva invasión. Pero San Martín no planeaba guerras. Planeaba cómo sobrevivir. Se instaló en Bruselas, una ciudad gris y húmeda, elegida no por su belleza, sino porque la vida era barata. Allí comenzó su batalla más privada: la lucha contra la pobreza. El gobierno del Perú,
que le había prometido una pensión vitalicia, dejó de pagarle casi de inmediato. Argentina lo ignoraba. San Martín vivía de los pocos ahorros que le quedaban y de la ayuda esporádica de algunos amigos leales. Era una vida monástica. El hombre que había comandado ejércitos de miles y gobernado naciones, ahora vivía en un pequeño apartamento alquilado, cocinando su propia comida, remendando su propia ropa, limpiando sus botas. Su única compañía era su hermano Justo, a quien no veía desde hacía décadas, y su hija Mercedes. Y aquí aparece la otra gran campaña de San Martín. La conquista del corazón de su hija. Mercedes era una niña difícil, caprichosa, criada por una abuela aristocrática que le había dado todos los gustos y que le había enseñado a desconfiar de ese padre soldado que nunca estaba. San Martín se encontró con una fierecilla a la que debía educar. Y aplicó la misma paciencia estratégica que usó para cruzar los Andes. No la educó con gritos ni con castigos severos. La educó con el ejemplo y con una serie de consejos que hoy conocemos como las máximas. Pero no eran simples reglas de etiqueta. Eran un código de ética para la vida. Le enseñó a humanizar el carácter y a hacerlo sensible, incluso con los insectos que nos perjudican. Le enseñó a inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Le enseñó a respetar la propiedad ajena, a guardar secretos, a ser caritativa con los pobres, a hablar poco y lo preciso. Día tras día, en esa casa fría de Bruselas, el viejo guerrero fue puliendo el carácter de la niña hasta convertirla en su compañera inseparable, su bastón, su confidente. Mercedes dejó de ser la niña malcriada para convertirse en la mujer fuerte y noble que lo cuidaría hasta su último suspiro. Fue, quizás, su victoria más dulce. Pero la nostalgia es un veneno lento. En 1829, el llamado de la sangre fue demasiado fuerte. San Martín decidió intentar volver. Sentía que su vida se apagaba y quería ver su tierra una última vez. Se embarcó bajo el nombre falso de José Matorras, usando el apellido de su madre, intentando pasar desapercibido. El barco, el Condesa de Chichester, llegó al puerto de Montevideo. Al otro lado del río, se veía la silueta de Buenos Aires. Estaba tan cerca que casi podía oler el aire de la pampa. Pero al llegar, las noticias lo golpearon como un cañonazo en el pecho. Argentina estaba sumida en el caos más absoluto. El general Juan Lavalle, un antiguo subordinado suyo, un granadero que había peleado a su lado en Chacabuco y Maipú, había dado un golpe de estado y fusilado al gobernador Manuel Dorrego. La grieta era total. Unitarios y federales se mataban con una crueldad salvaje. Cuando se supo que San Martín estaba en el puerto, Lavalle le envió emisarios rogándole que desembarcara, que tomara el mando, que se convirtiera en el juez de la nación. «Venga, general, sálvenos», le decían. Pero San Martín sabía que salvarlo significaba elegir un bando. Significaba ordenar fusilamientos de compatriotas. Significaba manchar su sable, ese sable que solo había cortado cadenas, con sangre de hermanos. San Martín tomó los binoculares y miró la ciudad que amaba. Vio las torres de las iglesias, el fuerte, las calles donde había paseado con su esposa muerta. Y tomó la decisión más dolorosa de su vida. No desembarcó. Se quedó en el barco, meciéndose en las aguas marrones del Río de la Plata, rechazando el poder por segunda vez. Escribió una carta amarga. El general San Martín no será jamás el verdugo de sus conciudadanos. Y dio la orden de virar. El barco giró y se alejó hacia el este, llevándose al Libertador para siempre al destierro definitivo. Nunca más volvería a ver América. De regreso en Europa, la desgracia lo persiguió. En 1831, estalló una epidemia de cólera en Francia. La gente moría por miles en las calles. San Martín y Mercedes, que vivían en una casa de campo en las afueras de París, cayeron enfermos.
Fue un momento crítico. El héroe de los Andes, el hombre de hierro, estaba postrado, deshidratado, al borde de la muerte. Solo la juventud de Mercedes y la fortaleza física de él lograron salvarlos. Pero la situación económica era desesperada. Estaban al borde de la indigencia. San Martín consideraba seriamente la idea de internarse en un hospital de caridad para pobres. Fue entonces, en el borde mismo del abismo, cuando el destino le regaló un milagro. Caminando por las calles de París, se cruzó con un hombre elegante que lo reconoció. Era Alejandro Aguado, un antiguo camarada de armas de sus tiempos en el ejército español en la guerra contra Napoleón. Aguado había tenido una suerte muy distinta. Se había convertido en banquero, en uno de los hombres más ricos de Europa, marqués y mecenas de las artes. El reencuentro fue providencial. Aguado, al ver la situación de su viejo amigo, no le ofreció limosna. Le ofreció dignidad. Compró las deudas de San Martín, lo nombró su albacea testamentario y le regaló una casa pequeña pero hermosa en Grand Bourg, a orillas del río Sena. Allí, rodeado de jardines, flores y silencio, San Martín encontró finalmente la paz que la guerra le había negado. Pasaba sus días cuidando sus rosas, limpiando sus armas viejas, jugando con sus nietas que habían nacido del matrimonio de Mercedes con Mariano Balcarce. Se convirtió en un abuelo bondadoso que tallaba juguetes de madera y contaba historias de batallas lejanas, no como hazañas heroicas, sino como recuerdos de un tiempo extraño. Los visitantes que llegaban a Grand Bourg esperando encontrar a un dios de la guerra, se sorprendían al ver a un anciano alto, delgado, vestido con sencillez, que prefería hablar de agricultura y clima antes que de política. Pero sus ojos, esos ojos negros y profundos bajo las cejas pobladas, seguían teniendo el brillo del águila. A veces, por las tardes, se sentaba en un banco mirando el río Sena, pero su mente volaba miles de kilómetros, hacia las cumbres nevadas de los Andes, hacia el estruendo de los cañones de Maipú, hacia los rostros de los granaderos que habían muerto gritando su nombre. La vejez le trajo un nuevo enemigo: la ceguera. Las cataratas fueron apagando lentamente su visión. El hombre que había mirado más lejos que nadie, que había visto la libertad donde otros solo veían cadenas, se fue quedando en penumbras. Su mundo se redujo a las voces de su familia, al olor de las flores y al tacto del terciopelo de su sillón. Pero su mente seguía lúcida, afilada, atenta a las noticias que llegaban del mundo. Se enteró del bloqueo anglo-francés a Buenos Aires en tiempos de Rosas, y en un último gesto de patriotismo, le legó su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, como símbolo de defensa de la soberanía nacional contra las potencias extranjeras. El reloj de arena se estaba vaciando. El siglo XIX llegaba a su mitad y el último gran gigante de la independencia americana se preparaba para su última batalla, la única que no podía ganar. Pero la paz en Europa era una ilusión frágil. En 1848, el continente volvió a estallar. Las revoluciones liberales incendiaron París una vez más. Las barricadas, el humo y los disparos volvieron a dominar las calles que el anciano general solía caminar. San Martín, viejo, ciego y cansado de la violencia humana, decidió mudarse una última vez. Buscó refugio en el norte, en la costa del Canal de la Mancha, en una ciudad portuaria llamada Boulogne-sur-Mer. Era el escenario perfecto para el final de la obra. Una ciudad de piedra gris, azotada por los vientos fríos del Mar del Norte, donde la niebla es una presencia constante que borra los contornos del mundo. Allí, en un departamento alquilado en el segundo piso de la Gran Rue número 105, el Libertador esperaría a la única visita que le faltaba recibir: la muerte. Sus días transcurrían en una rutina de relojero. Se levantaba temprano, se sentaba en su sillón favorito frente a la ventana, aunque sus ojos ya no podían ver el paisaje, y escuchaba el ritmo de la ciudad. Su hija Mercedes le leía los periódicos.
Él comentaba las noticias con una lucidez que asombraba. A pesar de estar ciego, veía la política internacional con más claridad que los gobernantes de la época. Pero su cuerpo, esa máquina de guerra que había soportado el cruce de los Andes, el hambre y las balas, finalmente estaba diciendo basta. La úlcera estomacal que lo había torturado desde joven se había convertido en una agonía constante. Hay que detenerse un momento en esa oscuridad. Porque la ceguera de San Martín no fue un hecho médico simple. Fue una clausura simbólica del mundo. Imaginen a ese hombre que había escaneado los mapas más complejos, que había memorizado desfiladeros y valles con una sola mirada, ahora obligado a tantear las paredes de su propia habitación. La catarata fue bajando como un telón lento y piadoso. Al principio, los contornos se volvieron difusos, como si Francia entera estuviera sumergida bajo el agua. Luego, los colores se apagaron. El verde de su amado jardín en Grand Bourg se volvió gris. El rostro de su hija Mercedes se convirtió en una mancha pálida. San Martín dejó de escribir, una de sus grandes pasiones. Ya no podía volcar su furia y su sabiduría en el papel. Tuvo que aprender a dictar, a confiar en los ojos de otros. Pero quienes lo visitaron en esos años cuentan algo inquietante. Dicen que, aunque sus ojos físicos estaban muertos, cubiertos por una nube blanquecina, su mirada interior se había vuelto terroríficamente nítida. Al no ver el presente, San Martín vivía en el pasado. En la oscuridad de su sala, escuchaba con claridad alucinante el sonido del viento en los pasos andinos, el crujir de los sables en San Lorenzo, el rumor del mar en la cubierta de la flota libertadora. La ceguera lo convirtió en un prisionero de su propia memoria. Se pasaba horas en silencio, inmóvil, pasando revista a sus recuerdos. Recordaba las caras de los soldados muertos, los nombres de los traidores, el sabor del polvo y la sangre. Esa soledad sensorial fue su último exilio. Ya no estaba en Francia, ni en Argentina. Estaba en un limbo temporal, flotando en la historia, esperando que la muerte viniera a abrirle la última puerta. Esa dignidad en la penumbra, ese negarse a la autocompasión, es quizás su lección más dura. No se quejaba. Aceptaba la oscuridad como había aceptado la guerra. Como un destino inevitable que debía enfrentarse de pie. Llegamos a agosto de 1850. El verano en el norte de Francia era húmedo y pesado. San Martín sentía que el final estaba cerca. No tenía miedo. Para un estoico como él, la muerte no era un monstruo, sino el descanso final del guerrero, la paz absoluta después de una vida de ruido y furia. El 13 de agosto, comenzó a sentir dolores agudos en el estómago. La fiebre subió. Pero se negó a quedarse en cama. La cama es para los moribundos, y yo todavía estoy vivo, decía con ese humor seco que conservaba. El sábado 17 de agosto amaneció nublado. La atmósfera en la casa era tensa, silenciosa, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. San Martín se levantó, se vistió con ayuda y se sentó en su sillón. Almorzó ligero, apenas un poco de sopa. A las 2 de la tarde, sintió un dolor punzante, una garra fría que le apretó el pecho. Mercedes, asustada, llamó al médico y a su esposo, Mariano Balcarce. El general, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban, le pidió a su yerno que se acercara. Con la voz débil, apenas un susurro ronco, le dijo en francés, el idioma de su exilio: Mariano, esta es la tempestad que lleva al puerto. Fue su última metáfora. La vida había sido una tormenta de pasiones, batallas y dolores. La muerte era el puerto seguro, el agua mansa donde finalmente podría anclar su barco. El reloj de la habitación marcaba las 3 de la tarde. San Martín cerró los ojos ciegos. Su respiración se fue haciendo más lenta, más suave, como el viento cuando deja de soplar en la montaña. Y entonces,
Ocurrió. A las 3 en punto, el corazón que había amado a América con una intensidad suicida, dejó de latir. Dicen, y esto es parte de la leyenda que rodea a los grandes hombres, que el reloj de la casa se detuvo en ese preciso instante, como si la maquinaria del tiempo se negara a seguir contando las horas de un mundo sin él. José de San Martín había muerto. Tenía 72 años. Murió lejos de la tierra que liberó, en una habitación alquilada, sin honores militares, sin salvas de cañones, sin banderas a media asta. Murió como había vivido sus últimos años. En el silencio digno de los que no necesitan aplausos para saber quiénes son. Pero la historia de San Martín no terminó con su muerte. De hecho, apenas comenzaba. En su testamento, había dejado escrita una última voluntad, un deseo simple y desgarrador que tardaría 30 años en cumplirse. Desearía que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires. Y así comenzó el exilio de la muerte, que fue casi tan largo como el de la vida. Durante 30 años, el cuerpo de San Martín fue un huésped incómodo en tierra extranjera. Primero en la cripta de la Catedral de Boulogne-sur-Mer, y luego en la bóveda de la familia Balcarce en Brunouille. Parecía que Argentina, ocupada en sus guerras fratricidas, en degüellos y traiciones, no tenía tiempo ni lugar para el hombre que la había inventado. Pero el tiempo, que es el único juez insobornable, finalmente acomodó las piezas. En 1880, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, se dio la orden. El vapor transporte Villarino fue enviado a Francia con una misión sagrada: traer al padre a casa. El viaje de retorno fue una procesión fúnebre sobre el océano. El ataúd, envuelto en la bandera que él había jurado defender, cruzó el mismo Atlántico que lo había visto irse con el corazón roto. Y cuando el barco entró en el estuario del Río de la Plata, el 28 de mayo, sucedió algo que la ciudad no había visto nunca. Buenos Aires se detuvo. Literalmente. No era un día feriado, era un día de luto nacional. Las tiendas cerraron. El tráfico de carretas cesó. Cientos de miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera habían nacido cuando San Martín se fue, se agolparon en el puerto. Había veteranos de la Guerra del Paraguay, viejos granaderos que apenas podían caminar, inmigrantes italianos y españoles que buscaban una patria, y criollos que buscaban un padre. Cuando bajaron el féretro, un silencio sepulcral, pesado como el plomo, cayó sobre la multitud. Solo se escuchaba el redoble de un tambor enlutado y el llanto ahogado de la gente. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de culpa y de reencuentro. Argentina le pedía perdón a su libertador. La procesión hacia la catedral fue lenta, solemne. Las campanas de todas las iglesias doblaban a muerte. Y al llegar al mausoleo, se reveló la última ironía, la última cicatriz de esta relación tormentosa. Como mencionamos, el diseño del mausoleo obligó a colocar el ataúd inclinado. Pero hay una lectura más profunda, más esotérica, que circula en los pasillos de la historia oculta. Dicen que esa inclinación cabeza abajo no es un error de cálculo, ni un rechazo eclesiástico por su masonería. Dicen que es una posición de alerta. Que San Martín no descansa acostado como los muertos comunes, sino que está en tensión, listo para deslizarse y ponerse de pie si la patria vuelve a estar en peligro mortal. Es una tumba que no parece una tumba, sino una trinchera de mármol y bronce. Allí está hoy, rodeado de tres figuras femeninas que representan a Argentina, Chile y Perú, las tres naciones que amamantó con su espada. Y afuera, bajo el sol y la lluvia, dos granaderos montan guardia permanente. Cada 2 horas, realizan el cambio de guardia con movimientos robóticos, sables desenvainados y miradas fijas, protegiendo el sueño del jefe. Es el único lugar de Buenos Aires donde el tiempo no pasa, donde el honor sigue intacto, y donde el silencio impone respeto al ruido de la política moderna.
El guerrero ha vuelto a casa, pero su descanso es una vigilia eterna. Y así, lentamente, cerramos el libro de esta vida extraordinaria. La llama de la vela se ha consumido, pero la luz que dejó este hombre sigue brillando 2 siglos después, guiándonos en la oscuridad como un faro solitario en medio de la tormenta. Hemos recorrido juntos el camino del héroe, desde el barro rojo de las misiones y el sol africano, hasta el frío de los Andes y la niebla final del destierro. Espero que esta crónica te haya ayudado a desconectar del ruido del día y a encontrar un espacio de reflexión y descanso. Si sentiste el vértigo de las montañas, el mareo del océano y la soledad de la grandeza, entonces nuestro objetivo está cumplido. Antes de que te entregues al sueño, quiero pedirte un pequeño favor. Estamos construyendo este refugio de historias noche a noche. Si disfrutaste de este viaje, suscríbete al canal y activa la campana. Es la única forma de que no te pierdas nuestra próxima expedición al pasado. Y si este relato te tocó alguna fibra, déjanos un me gusta y compartí el video con alguien que necesite escuchar una historia de verdadero honor. También, me gustaría leerte en los comentarios antes de que apagues la luz. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que San Martín hizo bien en renunciar y dejarle la gloria a Bolívar en Guayaquil? ¿O debió haber peleado por su lugar en la historia? Ahora sí, la guardia ha terminado. Los granaderos descansan, los cañones callan y la historia duerme. Que tengas un descanso reparador y sueños profundos. Hasta la próxima, que tengas un buen descanso. Buenas noches.